¿Qué pasa, Liliana? ¿Cómo estás? Aquí estamos, hace calor. En Madrid. Hace calor en Madrid y mucho. Es que la gente no está acostumbrada a que yo esté en Madrid. Yo normalmente estoy en Barcelona. Ah, pero cuando hace calor aquí, bueno, en Barcelona tampoco es un regalo del cielo, pero aquí menos. Bueno, ahí tendríamos que discutir, ¿eh? Yo creo que Barcelona es como una sauna turca ¿y cuál es la sauna? ¿De qué país es la sauna que no es turca? ¿Sabes? La sauna Sí. húmeda y la sauna seca. La seca es sobre todo de Suecia. Pues esto en Sí. Madrid es una sauna sueca. Pues encantada, sí. Pues nada, estábamos hablando ahora de tus apellidos. Es Liliana Córdoba Kaczerkinski. Perfecto, mira. ¡Hostia, qué bien! Yo siempre la cago, Liliana. Siempre Ana, la cago. esta vez no pudiste, no te salió. No me salió cagarla. No, hay gente que le digo los apellidos fatal. Por ejemplo, al historiador Ilian Papé, en mi cabeza siempre me sale Kylian Mbappé. No sé, Bueno, tío, siempre. se puede entender por qué. Bueno, a nivel de sonido encaja bastante bien. Claro. Te hemos invitado porque tú tienes Gracias. una historia brutal. No, gracias a ti por acceder a venir al programa. Bueno, lo cuento un poco y ya sabes, y los oyentes y las oyentes, y ya saben que a mí me encanta que me corrijan en la cara. O sea, que si yo digo algo incorrecto, algo que no está bien, tú me matizas todo lo duro que puedas. Y lo más importante es que la información que demos sea lo más Claro. veraz posible. No se oye nada, no sufras. Es que estamos aquí en un bar, como podéis ver, Como lo que se estáis debe. viendo en YouTube. ¿Cómo se debe? Eso es Madrid, bares. Exacto. Madrid es fantástico para venir aquí y tomar algo y estar en las terracitas. Y más yo que siempre tengo suerte porque nunca he vivido frío en Madrid. Nunca. Bueno, no es tan terrible el frío aquí, ¿eh? Era, me imagino, pero los últimos años a veces ni hace falta prender la calefacción, ¿eh? Entonces estamos como en Barcelona. Que menos de un mes Sí, ponemos la calefacción. a veces unos días, ¿viste? Nada más. En febrero y ya está. Sí, enero, febrero. Y qué sé yo. Pues nada, la Liliana es hija de comunistas. ¿De qué país se fueron hasta la Argentina? De Lituania. De Lituania. Sí. Nacieron ahí y se criaron ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial, primero se fueron a Francia, donde ellos tuvieron el honor que yo nazca. este, y bueno, cuando tenía 3 años, mi padre tuvo un contrato de trabajo y nos fuimos a Buenos Aires, Argentina. Vosotros sois de familia judía y entonces tu padre, que era comunista, a pesar de ello te llevó a una escuela sionista. Entonces te educaron bajo todos estos preceptos sionistas que más o menos la gente ya puede llegar a conocer, y si no ahora los explicamos un poco mejor. Y tú con 21 años decidiste irte a colonizar Palestina. Claro, la palabra colonizar es, digamos, acertada, pero hay que ponerle algún matiz. Matízame encima, ya lo sabes, que me encanta que me maticen encima bien duro. Primero sí, certificar completamente, corroborar si se quiere, que el proyecto sionista es un proyecto colonizador, y que la ambición y las metas, los objetivos del movimiento sionista es realmente colonizar Palestina y sin palestinos. Muy importante, porque a veces es lo que se llama el colonialismo de asentamiento, porque hay otros que colonizan y dejan al pueblo aborigen generalmente para explotarlo y sojuzgarlo, pero les parece que es mejor dejarlo porque conviene más para la explotación, por ejemplo en Bolivia o Perú, para decir un ejemplo. En cambio, estos
es el colonialismo de asentamiento, como en Nueva Zelanda, en Australia, Estados Unidos, que el pueblo original lo quieren barrer y ocupar todo. Entonces, ese es el propósito. O sea que de una manera objetiva yo era parte de ese proyecto. Pero en lo concreto, como no vine ni a comprar, ni a ocupar, ni a colonizar, en principio porque no tenía ni en esos tiempos, no lo pensaba como un proyecto colonizador, sino como un proyecto de liberación nacional. Claro. Pero mismo ya cuando vi el aspecto esencial, que es el aspecto colonizador, no me sentí parte de esa empresa, porque yo fui a estudiar, trabajé, no compré nada, o sea, no me sentí parte de la expoliación. Aunque el proyecto es un proyecto completamente utilitario en ese punto de vista de realmente robar todo, sobre todo la tierra. Por eso digo que yo no me veía como colona, ni hoy en día veo el periodo ese que estaba como colona, porque además de que no compré nada, también muy rápido adherí al enfoque antisionista, o sea, de entender que el pueblo nativo es el dueño de esa tierra. O sea, que fui educada con el lema una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, y en cambio cuando vi el pueblo estaba bien ahí, y es mentira que los judíos no tenían tierra. Vivían en las ciudades, vivían en algunos lugares incluso tenían campos en las tierras agrícolas, tenían tierras, perdón. Estaban instalados. Y no se puede decir que no tenían dónde vivir. Incluso hay un movimiento judío muy importante en Europa del Este, que es donde nació el sionismo, aunque fue, no importa, un judío vienés que es fue el primer ideólogo, pero los que fueron, digamos, las huestes para colonizar vinieron de Europa del Este. Entonces ellos mismos crearon un movimiento que se llamaba en Yiddish Doigkeit, que quiere decir ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahí es donde tenemos que luchar para un mundo mejor, donde no haya segregación, donde no haya racismo y donde no haya explotación. Y ese movimiento que se creó en 1920 justamente en Vilna, que es la capital de Lituania, era muy antisionista. O sea, nosotros no inventamos nada. No es una cosa de unos frikis de ser antisionista. Es un movimiento que era parte de la historia de las comunidades judías. Porque el sionismo aparece a finales del 1800. Claro. En el famoso Congreso Sionista. Claro, 1897. Es donde Herzl, que era un judío vienés, declara el nacimiento del movimiento sionista. Pero el sionismo hasta los años 67 en las comunidades judías era minoritario. Era para 4 frikis, ¿no? No exageremos, pero era muy minoritario. O sea, era generalmente un movimiento burgués y sobre todo de clase media, porque tanto la alta burguesía no tenía ganas de moverse de donde vivían, por ahí daban dinero y no todos también, y la clase media es donde se sentía de alguna manera refrenada para seguir, digamos, el ascensor social por ser judíos.
Entonces querían tener su propio chiringuito. Entonces dijeron, bueno, pum, eso, colonizar, como ya estaba la moda. Acordemos que estamos hablando del principio de 1900. Colonialismo existía ampliamente en África, en Asia. En América Latina ya era imperialismo, ya no era colonialismo. Pero bueno, eso que las potencias occidentales dominaran grandes partes del mundo existía. Entonces dijeron, bueno, ya que eso nos abre la puerta a tener nuestro propio chiringuito, vamos a hacer la burguesía de ese chiringuito y nos vamos a apropiar para eso de tierras de otros, que ellos lo veían con toda tranquilidad como un movimiento de colonización, e incluso cuando pedían, digamos, hacían sus recaudación para los ingresos financieros para el movimiento sionista, decían, me acuerdo perfectamente, incluso yo cuando era niña, era, por favor, dé una monedita para colonizar Palestina. Y era una tierra sin pueblo. Y era una tierra sin pueblo, exactamente. Y cuando llegas ahí y ves el pueblo, no solo el pueblo, sino todos los resabios que hay en todos los lugares, te das cuenta completamente que estás en una tierra de digamos, del Medio Oriente, árabe, oriental, como quieras llamarlo, Mesopotamia, que es una tierra que estaba no solo habitada, sino que producida, muy viva con todo. Tenía... Bueno, es que es la cuna de la civilización, juntamente con Egipto. Al final es la zona de Sumeria. Exactamente. Y que tenés, había agricultura, había universidades, había escuelas secundarias, había de todo. Había una burguesía intelectual importante, había evidentemente muchos agricultores campesinos, una sociedad básicamente campesina que empezaba justamente a proletarizarse porque ya los ingleses que se instalaron ahí en 1920... En el famoso mandato de Palestina, un país que muchos dicen que nunca ha existido, pero había un mandato británico que se llamaba Mandato de Palestina. Absolutamente, y incluso las... como dicen aquí, no dicen estampillas, los sellos, el correo, sí. Para cuando se enviaban cartas y esto, los sellos era Palestina, escrito en árabe, en hebreo y en inglés. Los sellos, así que bueno, hasta 1948 eso era tierra del Imperio Inglés. Entonces, lo que lleva a que esa tierra estaba muy habitada, y para deshabitarla echaron en 1947-48 las tropas militares sionistas a 1/3 del pueblo palestino, 750.000 personas. La Nakba. Lo que se llama la Nakba, sí. Y volviendo un poco a tu historia, ¿cuántos fuiste a Israel-Palestina? ¿Con 21 años? ¿Y con cuántos años estuviste allá hasta darte cuenta de lo que era realmente eso? No, me quedé muchos años, 14 años, pero me di cuenta de eso 2 años después de estar ahí. Ya empecé a militar en los pequeños grupos antisionistas compuesta por judíos y por palestinos. Se llamaba Brújula, en hebreo Matzpen, que fue un grupo que se creó en 1965 por gente que rompieron con el Partido Comunista Israelí, justamente por el análisis de qué es el sionismo. Para el Partido Comunista, el sionismo, el proyecto sionista, era un proyecto, digamos, aliado del imperialismo. En cambio, para nosotros, para los antisionistas, lo empezamos a propagar
de relato era que fue un proyecto de colonización desde el principio. Nunca fue, o sea, un proyecto que quería realmente tener algún tipo de de relación positiva con el pueblo aborigen, a pesar que hubo algunas teorías sionistas que decían que había que compartir esa tierra, pero los mismos que decían que hay que compartir esa tierra nunca se opusieron a la inmigración judía a Palestina. Y eso evidentemente cambió todo digamos, el marco demográfico. Bueno, hubo un momento en que está bien que dejaron venir, porque cuando se escapaban de Alemania está bien que puedan venir a Palestina. Pero la cuestión es con qué objetivo. Si se viene como refugiado es una cosa, pero si se viene a colonizar es otra. Y ahí es donde está un poco la situación. Después de 14 años, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales decidiste irte de allá? Bueno, una cuestión es que yo no nací ahí y claro, teniendo una cultura argentina, me molestaba incluso desde el punto de vista de las relaciones sociales y de toda la, digamos, lo que se dice... A pesar de la educación sionista que recibiste. pesar que la gente tiene una idiosincrasia, la gran mayoría, no, claro, mis amigos antisionistas no son así, pero que son 0,1 de la población, pero la gran mayoría cree que ser judío tiene en sí un valor, y eso nunca lo compartí, incluso en los momentos más sionistas me creí que son superiores o que es el pueblo elegido, o bueno, no sé, todos esos mitos, nunca los compartí. Entonces, ¿para qué me iba a quedar con una sociedad que no me parecía, que siempre me sentí extraña, aunque hablo el hebreo perfectamente, y bueno, no tuve ningún problema de discriminación, pero nunca me sentí realmente parte de la gran mayoría de la sociedad, con su horrible discriminación, supremacismo, y bueno, ya hay que ver cómo tratan a los judíos que no son occidentales. En esos tiempos ahora cambió un poco la cosa, pero cuando yo vivía ahí, el racismo contra los judíos no blancos era muy patente también. Aunque yo personalmente no soy parte de ese colectivo, pero era vivir en esa sociedad tan racista, insoportable. Porque tú eres una gran conocedora de los mitos sionistas por los cuales, digamos, entre comillas, que Dios les ha concedido esa tierra y ellos tienen derecho a ocuparla, etcétera, etcétera, etcétera. Y como bien sabrás, también hay en Cataluña una panda de chalados que dicen que son el pueblo perdido de Israel. Antes de ponerme a hablar de otros mitos, prefiero darle un bofetón en la cara a estos catalanes chalados y que me cuentes esto, si tiene algo de verdad o no, que los catalanes, hay algunos que se atribuyen ser el pueblo perdido de Israel, pero todos los que se lo atribuyen, ninguno cree en el judaísmo, todos los que lo dicen son católicos, también te lo diré. Bueno, hay un mito, no sé, uno de los, digamos, de los relatos que usan los catalanes en un momento, bueno... Catalanes burgueses, Catalanes la burguesía burgueses catalana. Que compiten con la burguesía madrileña. Una de las maneras que por ahí ahora es un poco menos intenso, no sé, pero que era muy intenso en un cierto momento, me acuerdo Puigdemont, leyendo cómo saludaba el día de la independencia israelí en hebreo, no con letras latinas, pero en hebreo, feliz día de la declaración de independencia. Entonces para mí fue un shock ver eso. Y bueno, entonces un poco traté de entender qué es lo que motiva y vi que, bueno, era una cosa de reivindicar
cuando el proyecto sionista tenía tan buena prensa en Occidente, o sea, reivindicar que los catalanes también son un pueblo muy antiguo, que fue conquistado y que ahora liberan su tierra y vuelven a hablar su idioma ancestral y sus costumbres ancestrales, o sea que tienen un mismo proceso como fue el proceso del pueblo judío. Cuando es absolutamente al revés. Los catalanes nunca nos hemos movido de allá, sino han sido los españoles que a través de proyectos como el de Primo de Rivera, con la asimilación, pues han ido a mandar gente a Cataluña para que se disuelva la cultura catalana y se integre dentro de la españolidad. Bueno, eso es lo que vendían, o sea, un pueblo antiguo que vuelve a sus raíces, por ahí, a sus raíces. Y que le va bien y que es una nación hoy en día respetada por todo el mundo, claro. Después del 67, que hay que entender, vos sos muy joven y puede ser que la audiencia también sea muy joven. La Esperemos diferencia, que sean jóvenes y que aprendan. La diferencia que había digamos, en la prensa, de punto de vista de prensa buena, prensa mala, de el proyecto de Israel antes del 67 y después del 67. 67 fue cuando hubo la guerra que se llama de 6 días, que ahí ocuparon la tierra, viste, el Sinaí de Egipto y el Cisjordania, que estaba en Jordania, y en 6 días, maravilloso ejército israelí pudo aplastar los ejércitos árabes y ahí se volvió una carta muy importante en toda la manera en todo el enfoque de Occidente sobre Israel. Pero antes era visto como una pequeña provincia que no tenía mucha importancia. Y a partir del 67 empieza a tener esa, digamos, esa visión gloriosa de ese estado, y después que se transforma en una potencia científica y técnica, informática y todo eso, y de inteligencia, hoy en día. Y de armamento y todo este tipo de cosas probadas, como bien dicen ellos en sus anuncios, probadas en condiciones reales. Quiere decir que todas las armas que vende Israel alrededor del mundo las prueba contra los palestinos y las crea para atacar a los palestinos y para seguir en la colonización y el genocidio. Absolutamente. Y bueno, entonces se cambia completamente esa visión de un pequeño estado ahí en el Medio Oriente que qué sé yo, que nadie entiende qué vienen a ser una de las perlas de Occidente. Entonces, eso todo para decir que efectivamente antes eso no estaba visto de una manera muy, digamos, la gente no se interesaba tanto por Israel. No. Ahora, volviendo a los catalanes, la Rahola, sí. Bueno, una desgraciada como hay pocas, que se dedicó cuando empezó el genocidio a hacer chistes sobre bebés muertos. Ahí te pudras. Y entonces tienen esa, digamos, sienten esa afinidad que el proyecto sionista de renacimiento del pueblo es un proyecto ganador. Entonces hay que inspirarse de él. Y bueno, no ven que el pueblo judío, o sea, para nosotros no hay un pueblo judío. Cuando hablo de nosotros, hablo de la Red Internacional Judía Antisionista. Nosotros, que luego hablaremos más en concreto sobre ella. No vemos que hay un pueblo judío en el sentido de nación. Hay comunidades judías, porque los judíos no tienen nada que ver uno con otro, ni en la manera de hablar, que todos hablan de idiomas diferentes, ni en la manera de vestirse, ni en la manera de la gastronomía, ni cómo rezan, ni siquiera. Todo eso es un tronco que viene de una religión judía que estaba expandida en el mundo, pero de ahí a formar una nación judía, eso ya es otra cosa. Y nosotros consideramos que hay comunidades judías, hay evidentemente gente judía, pero no es una nación. Entonces,
justamente también ahí la yerran los catalanes, viendo en eso una nación. Sí, ¿y qué otros mitos te gustaría comentarnos? Bueno, ¿Crees que la gente sí. es interesante que los escuche? Mira, como justamente estabas diciendo, la cuestión que somos entonces un pueblo que tenemos un contrato con el Ser Supremo, Dios, para ocuparnos entonces, primero que somos los elegidos, el pueblo elegido, y dos, que tenemos todo el permiso de colonizar la Tierra Santa, que es la tierra de Dios. O sea que el Ser Supremo viene a ser un cadastro. ¿En qué jurisprudencia internacional uno puede basarse? Decir que algo que existió hace 3000 años y que también hay muchas maneras de verlo. En caso de que hubiera existido. En caso que hubiera existido, hubo algo así como un reino de hebreos. El reino de... Bueno, yo lo conozco como el reino de Judea, pero tú le estás llamando reino de los hebreos. Me gustaría saber si en este matiz que te estoy haciendo hay alguna información importante. O quiero decir, ¿este matiz es importante, reino de Judea o reino de los hebreos, por alguna razón que se me escapa? No, no es importante. Lo importante es que había un pueblo hebreo hace 3000 años que ocupó una parte de Palestina, una parte. O sea, nunca estuvo viviendo en esa Tierra Santa todo el tiempo y digamos y la ocupó toda Tierra Santa todo el tiempo. No, ni siquiera hace 3000 años había unos reinos, estaban los fenicios, estaban los amalequitas, había toda una serie de pueblos. Los filisteos, los acadios. Sí, y todos ocupaban, entonces hubo momentos en que ocupaban un poco más de tierra, tiempos que ocupaban menos tierra, después se dividieron, en fin, historia antigua. Eso no quiere decir, o sea, esa historia es una historia de hace 3000 años. Y usar un libro sagrado como cadastro es una aberración de todo punto de vista. Y lo más... Perdón, quiero sí. subrayar tu frase. Sí. O sea, porque me ha gustado mucho. Usar un libro religioso como cadastro es malo desde todo punto de vista. Me ha gustado mucho esta frase y quería recalcarlo. El cadastro, porque por si hay algún oyente joven que no lo sabe, es como la información de a quién pertenece cada una de las parcelas de tierra que hay, por ejemplo, en una ciudad o en un país. O sea, el cadastro te dice, esto es tuyo, esto se delimita hacia aquí, esto es de tal persona. Es un poco quien te da las medidas de tu piso, de tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es un registro de propiedad sobre todo. Qué fácil lo dices. Vaya lío que me he pegado yo porque no me salía registro de propiedad y lo sueltas rápido. Es que... Bueno, es la experiencia. Sí. Y también que estoy un poco embarrado aquí en Madrid. No sé por qué, estoy como más espeso. Creo que la altura no me sienta bien. Bueno, soy de mar, yo. Estás acostumbrado a hablar en catalán todo el tiempo y bueno... No, yo soy de Nou Barris. Piensa que estoy acostumbrado a hablar en castellano todo el tiempo. Barcelona, al final, es como Madrid. Es una gran ciudad donde nunca nadie te habla en catalán. Bueno, yo no lo viví así, pero bueno, no vamos a... en fin. Entonces, bueno, yo creo que el primer mito esencial es primero la cuestión de eso de la nación judía, donde siempre, incluso los judíos religiosos, los verdaderos, entre comillas, los que son súper ortodoxos, no son sionistas. No, precisamente son los que más vemos manifestarse en Nueva York en contra del genocidio. Absolutamente. Son una minoría, pero muy, muy activa. Hay dos grupos de judíos religiosos ortodoxos
que no pueden ser imputados, que no son judíos, como pueden decir de gente como yo, que soy completamente secular, completamente atea. Sí. Dos grupos, uno que son estos que ves manifestando, que queman la bandera de Israel cada año cuando es el día de la independencia, y hay otro grupo que no son tan activos, pero que no van al ejército, y esos son bastante más numerosos, porque consideran de que los judíos no tienen que obtener nada por la fuerza. ¿Cómo se llaman? Esos son, digamos, bueno, tienen son grupos religiosos que viven en Bnei Brak, tienen un partido que se llama Degel la Torah, la bandera de la Torah, de la Biblia. Me suenan un poco a... ¿Cómo se llaman estos americanos que aún viven en el siglo XIX y que llevan la barba y que no pueden ir al ejército? Los... Claro. Ostras, me salen normandos. ¿Los Neturei Karta? No son esos. No, los... Lubavitch. Sí, pero estoy buscando un nombre que... Satmer. Es que me lo dices en inglés, yo estoy buscando... No, Satmer es el grupo de ellos. De ellos. Vale. Viven los en... Amish, que serían como los Amish del judaísmo. No son. No, es lo que quería comparar para aclararme yo un poco más. Bueno, de alguna manera podría ser. O sea, los por la definición que me estabas haciendo es lo que me ha venido. Viven en Brooklyn. Entonces no son tan antitecnológicos. No son anti, pero tampoco muy favorables. O sea, televisión no ven. Vale. Y bueno, son aquellos que se informan por los escritos que hacen en las sinagogas. Que es que escuché que había una clase de judíos, no sé cómo decirlo, un grupo de judíos que no podían ver medios tradicionales y que su única fuente de información era como un papel parroquial de la sinagoga. No sé. Bueno, yo hago estas preguntas para intentar entenderlo, porque al final el mundo judío es complejo para alguien que lo desconoce como yo, por eso intento Claro, es muy variado, por eso hablar de una nación. Bueno, pero estos que estás diciendo, los que viven ahí en Brooklyn, bueno, tienen una ciudad específica, Crown, no sé qué, ya me olvidé. Fui a verlo una vez. Y ellos no hablan en hebreo, está prohibido porque es una lengua sagrada, hablan en yiddish entre ellos. Y ellos no van al ejército. Ahora, los que viven en Israel, no van al ejército porque consideran que están contra la violencia y no tienen conseguir algo por la violencia, eso es antijudío, según ellos. Pero también hay ortodoxos, no ortodoxos que son completamente fascistas y son los más, digamos, agresivos con respecto a la gente, a los palestinos de Cisjordania, porque quieren que se vayan. Entonces los atacan, les roban el ganado, les roban tierra, les roban cultivos, y son muy agresivos. Son estos terroristas que se dedican a atacar al pueblo palestino. Pero ellos también son religiosos y son ortodoxos. Así que hay de todo, incluso en el mundo religioso es muy variopinto. ¿Y podríamos encontrarnos sionistas ateos? Digamos que... O sea, que provengan de un legado judío, pero que ellos oficialmente no crean en Dios y vivan en Israel y les parece bien que lo que ellos consideran su pueblo ocupe esa tierra o en Israel está muy marcada la religión y tienes que seguirla sí o sí. O sea, quiere decir, ¿puedes seguir el proyecto del Estado sin seguir el proyecto clerical? Absolutamente. Digamos que en Tel Aviv, que es la capital de facto, digamos que la mitad de la población de Tel Aviv es atea. Y se pliegan a las
digamos, a las voluntades religiosas de los sectores religiosos, porque eso fue un acuerdo que hizo Ben Gurión en los años 50 con los partidos religiosos para que ellos apoyen a a todo lo que es su política para hacer una coalición gubernamental. Les dijo, bueno, todo lo que es por ejemplo, kasher, ¿no? O sea, lo de que no se puede comer cerdo, etcétera, etcétera, y toda una serie de leyes, lo imponemos a todo el mundo. El sábado tiene que ser día de reposo para todos, las fiestas judías tienen que ser festejadas por todos. Fue un acuerdo de coalición entre un partido completamente laico, que era lo que se llama el sionismo de izquierda, que era igual de colono y colonizador, pero tenía, digamos, ya era una cosa moderna en el sentido occidental, que no tenía no respetaban las pautas religiosas. Entonces hoy en día sí, las fiestas judías son respetadas. En Tel Aviv no se respeta el sábado, pero en Jerusalén y muchas otras ciudades sí. Entonces hay una combinación ahí, que hay muchos judíos que son, laicos, incluso ateos, y sobre todo en la burguesía, en la clase media, digamos, universitaria y tecnológica, también. Por eso es que, por ejemplo, ahora muchos están escapando porque no ven futuro al proyecto, no lo reconocen, pero como tienen posibilidades de irse al extranjero por su vida profesional y no respetan, digamos, la cuestión religiosa, les es muy secundaria, que se van tanto en masas a vivir incluso a Madrid y a Barcelona. Bueno, precisamente estamos viendo que el Estado de Israel ha perdido población a través del genocidio, no solo porque ha matado a la población palestina, que según el derecho internacional la población palestina debería ser protegida por el gobierno de Israel según las leyes internacionales. Esto es algo que hay que ir recordando, a pesar de que los genociden están incumpliendo la ley, y por eso Benjamin Netanyahu, la Corte Internacional, le tiene una demanda puesta. ¿Demanda está bien en castellano? Vale. Era por si era una catalanada, porque al ser catalán puede es pasar, lo que tiene, sí. Claro. Y entonces, lo que estamos viendo es que la gente, digamos, sionista se empieza a ir también y están perdiendo población, y eso precisamente para su proyecto colonizador es lo peor que les podría pasar. Sí, se parece que hay un millón de israelíes que han abandonado desde el 7 de octubre, parece. 1 millón. Más o menos, sí. Sí. Y se ve incluso en ciudades como Berlín, por ejemplo, Madrid, Barcelona. Sí. Se ve, cada vez hay más israelíes. Acércate un poco el micro, por favor. Sí. Que digo que en las grandes ciudades europeas cada vez se ve más y más israelíes, y también en Estados Unidos, por supuesto, incluso en Argentina, en Australia, en donde pueden ir y que pueden cumplir, digamos, su proyecto profesional. Hay gente que se va, los pobres no se van. Bueno, los pobres nunca se van, y ese es el problema que tenemos cuando hay un conflicto armado, que al final la clase trabajadora y la clase más humilde es la que siempre acaba sufriendo. Es quien pone sus cuerpos en el campo de batalla, es quien pone sus cuerpos en las minas. Ahora no sé por qué estoy pensando en el Congo y todas las minas de coltán, sí. Que el coltán se encuentra bajo arena, entonces hay derrumbamientos día tras día para fabricar pues el móvil, por ejemplo, con el que estamos grabando esta entrevista. Y así al final la clase trabajadora es siempre quien sufre de cualquier tipo de percance. Quien sufre siempre es la clase trabajadora. Y tendríamos que hablar de una red internacional de judíos antisionistas a la que tú estás vinculada. Me gustaría que nos contases un poco esta red internacional, cómo se vehicula. Es una red que es, su nombre lo dice así, pero es algo que solo pueden apoyar
los judíos antisionistas o también alguien que sea antisionista también se puede apoyar, o vosotros ya estáis en coalición con otras organizaciones, no sé, un poco como... Mira, nosotros nos llamamos justamente Red Internacional Judía Antisionista, no de judíos, porque queríamos en principio que cualquiera que se sienta antisionista pueda adherir, o sea... Perfecto. Judía antisionista porque es un oxímoron también, o sea, Sí. parece una contradicción. Y justamente, Pero no lo es. pero no lo es. Y justamente cuando nos creamos en el 2008 en San Francisco, Ujú. Estados Unidos, dijimos que no nos vamos a llamar judíos, sino la red es judía. Sí. No, o sea, la red expresa lo que se expresó desde el principio de la creación del movimiento sionista, un enfoque judío antisionista. Ujú. Pero en lo concreto hay alguna gente no judía, pero en lo concreto la mayoría que no somos miles, digamos, son de Ujú. familias judías. Ahora, la cuestión de la identidad judía, hay que es gente que se siente más cercana, menos cercana. Hay gente como yo que no digamos, no practico nada. Hay otros que le hacen algunas fiestas. Bueno, eso es ya cada uno como quiere. Pero la red en sí no... digamos que la raíz nuestra es ser internacionalista. Ujú. Y digamos que consideramos que el ángulo ese de judía antisionista tiene que ser un ángulo internacionalista. Ujú. Lo que, por ejemplo, estamos hablando de hacer una conferencia importante en Europa judía antisionista y queremos que sea digamos multicultural, multireligiosa, digamos que no sea exclusivamente judía, sino que sea realmente apropiarse de enfoque de manera internacionalista. Por eso somos todos militantes en la lucha de clases y en la lucha antirracista en todos los lugares donde nos encontramos. Perfecto. Entonces, la red está en muchos países. En bastantes, no somos muchos, pero estamos sobre todo en Estados Unidos, en San Francisco, o sea, en California, pero hay también en otros lugares, pero la central, si se quiere, está en San Francisco, y en Canadá, en Argentina, muy poquitos, pero muy activos, y en Europa, sobre todo en el Reino Unido, en Londres, y en Alemania, en Chequia, en España. ¿En Alemania cómo lo llevan? Porque he visto que la represión en contra de todas las protestas palestinas en Alemania ha sido muy fuerte, o sea, tremendamente fuerte, mucho más fuerte de lo que me podía esperar de un país que presuntamente es una democracia homologada como Alemania. Sí, sí, incluso acaban ahora están echando a 4 personas que es con pasaportes europeos, ojo, ni siquiera son de familias árabes ni nada, son blanquitos, 2 de Irlanda, uno de Londres y el otro yanqui. Porque están la policía los ve demasiado en manifestaciones digamos pro-palestinas. En contra del genocidio. Claro. Entonces, están ya, el edicto de expulsión está así, no sé, mañana pasado los van a echar, y ayer justamente hicieron una manifestación de apoyo y la compañera de nuestra red tomó la palabra, porque ahora consideramos que es el deber primordial
de que se vea que tienen apoyo. Esta gente que el gobierno no crea que puede empezar a echar a diestra y siniestra a todo aquel que no le guste. Bueno, eso lo puede hacer siempre y cuando no sea una democracia. Quiero decir, si tú te vendes como una democracia, no puedes ir expulsando a toda aquella persona que te moleste porque no opinas igual que él. Porque es absolutamente un delito de opinión, porque evidentemente no estuvieron poniendo no sé qué, digamos, no estuvieron destruyendo propiedades ni nada de eso. Bueno, y también hemos visto que en Francia acaban de ilegalizar también una asociación, varias asociaciones pro-palestinas. Y estamos hablando de Francia, que al final es la cuna de la democracia europea, que son los hijos de la Revolución Francesa, que siempre ha sido como un espejo en el que mirarse para todos aquellos que vivimos en países que aún tienen rey y que no hemos sabido usar la guillotina 300 años después. Yo creo que la cuestión en Francia es que está completamente compenetrada por el lobby sionista. O sea, a nivel de, efectivamente, de los políticos, digamos, del mainstream, ¿no? Pero completamente. Lo que no se ve aquí, y en Alemania incluso, es más el gobierno que el lobby. Pero en Francia es al revés. Es el lobby que influencia todo el tiempo a que uno que dice 2 palabras buenas sobre los palestinos o uno que no denuncia todo el tiempo todo lo que es todo lo que hace Hamás, ¿no? Todo lo que hace Hamás, ya se le pone el arma de destrucción masiva antisemita. Sí, porque claro, Netanyahu es un genocida que ha matado estamos ya cerca de las 50.000 personas. Pero eso sí, no puedes decir que es un genocida y que ha matado a mucha gente sin decir después que lo que hace Hamás te parece mal. Tienes como la obligación de decirlo en este mundo que está bajo un filtro sionista. Esta realidad que vivimos sionista realmente. O sea, en Francia se une la cuestión de el complejo de culpa por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero espera. Iba a decir, pues si los franceses no hicieron campos de concentración como los nazis, que yo sepa. Hicieron campos de concentración contra los republicanos españoles, esto sí que lo sé, pero... Y contra los argelinos. Pero los franceses eran unos... pronazis. No. Espera, estoy pensando la palabra chivatos. Unos chivatos que, por ejemplo, muchos, y la policía francesa estaba compenetrada completamente por judeofobia. Lo que usaron el pretexto de que cumplían órdenes nazis, pero los nazis no les daban esas órdenes. O sea, de limpiar realmente Drancy, que es el campo, digamos, de reclutamiento de judíos para ser deportados, es una invención completamente francesa. Esto no lo sabía yo. Y o sea... Bueno, pero por eso traigo a gente lista como tú, para que me enseñen. Muy lista. El racismo intelectual fue mucho más fuerte en Francia que en Alemania. Drummond, tenés 3 o 4 pensadores franceses que escribieron la clasificación de las razas humanas, un libro que hasta el día de hoy lo podés comprar. Entonces... No suena nada nazi eso, ¿eh? Nada. De verdad, yo... libro de la clasificación de las razas humanas. Este es el libro que te regalan cuando compras el Capital de Karl Marx, ¿verdad? Todo súper va junto. Es ironía, gente, es ironía. Por favor. Digamos a nivel ideológico, era más el trabajo científico, entre comillas,
que hacían los franceses, pero nunca hicieron un proyecto de exterminación. Eso pero esto no. es la famosa frenología, ¿no? Que se comentaba, que es una ciencia que ha quedado ya completamente obsoleta, que medían el cráneo, es todo eso, sí, ¿no? Sí, todo eso. Si no me acuerdo mal, tal vez me equivoque, pero a mí me suena que se llamaba frenología. Y entonces era como la ciencia que se inventaron, que se ha descubierto que todo lo que descubrieron eran falacias, que no es que, claro, como tienen el no sé qué... Muy larga, o sí, las orejas puntiagudas o qué sé yo. o como tienen una capa, yo qué sé, tenían como el cráneo diferente y entonces ellos tenían como una cavidad que nosotros no teníamos, pues eso era justificación de no sé qué, hay cosas bueno, así. todo lo que es, sobre todo el racismo contra los negros, estaba basado en estas cosas pseudocientíficas, que los franceses eran mucho más, estaban mucho más adelantados, entre comillas, en ese enfoque que los alemanes. Que nunca te puedes fiar de un francés. Nunca, los alemanes no les faltaba tampoco, pero bueno, en definitiva, volvemos a hablar sobre la culpa, por qué él está tan compenetrado de ideología sionista, digamos, la élite francesa, es porque justamente está la cuestión esta de la culpabilidad, pero no es lo principal. Dos, hay una arabofobia, que le dicen islamofobia, muy profunda, porque tenían sobre todo Argelia, un imperio colonial muy importante, Argelia como colonia de asentamiento y, digamos, tierras donde administraban, pero que no era una colonia en Marruecos y Túnez, que la contradicción esencial, la disputa era entre los católicos blancos y los musulmanes árabes. Entonces todo lo que suena árabe es algo que eriza hasta el día de hoy a un francés medio, digamos, que no sea alguien realmente internacionalista, y sobre todo a las clases altas que hasta el día de hoy lamentan la pérdida de Argelia. Entonces, ser pro-israelí es ser anti-árabe, o sea, anti-palestino. Entonces es como defienden esa posición, pero como contraposición, no como posición, digámoslo así. O sea, más en plan, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, no tanto somos amigos directamente de los sionistas. Claro. Y está también, después del 67, esa gran admiración al pueblo victorioso que pudo joder a los árabes en 6 días. Qué bárbaro, qué bien, ¿viste? Los cowboys del Medio Oriente. Así que, bueno, se junta la mitología, digamos, no la mitología, los mitos sionistas blancos, con, digamos, todo lo que es la epopeya de colonización, que la vemos mucho en Hollywood y todo eso. Pues nada, Liliana Córdoba Karczerkinski. Muy bien. Bien, estaba yo ya pensando que se me iba a resbalar alguna letra. Al no ser una expresión que use habitualmente. Polaco todavía no controlas. No, aunque me llaman polaco, no lo controlo. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido. Siempre antes de terminar el programa me gusta cederle a la persona invitada un minuto, porque a veces tal vez no hago las preguntas adecuadas, o tal vez por los temas que han surgido tú tienes necesidad de explicar alguna cosa. Así que la antena, que no hay antena porque ya todo va por internet, digamos que tienes el metraje tuyo por si quieres decir algo. Bueno, creo que lo principal que me gustaría decir es que en este momento que estamos hablando aquí tranquilamente, tomándonos un café, el proyecto sionista, o sea, el Estado de Israel, está cometiendo carnicerías sin
digamos, sin ningún freno, tanto en Palestina como en el Líbano y en Siria. Y esta carnicería, que es tan espeluznante cuando la miramos en los vídeos que nos llegan, en las películas, digamos, en la información que nos llega, nunca nos podemos imaginar a qué punto están realmente exterminando un pueblo y pueblos. Y lo peor de todo es la total impunidad. O sea, que se pueden permitir todo, Netanyahu y sus acólitos, sin tener ningún riesgo de ser ajusticiados. Van a ser ajusticiados, pero por el momento no hoy ni mañana. Pasado mañana es posible. Y tenemos que estar por eso muy no solo vigilantes, porque vigilantes estamos, pero sino realmente movilizar a toda la opinión pública y sobre todo a todos los, digamos, gente que puede tener algún tipo de influencia para que se termine esa impunidad. Gritar de día y noche: basta con este genocidio, basta con la impunidad, que es que no se puede creer que estamos ahora en el 2025 y que estamos viendo todo esto y que esto sigue así como si fuera algo normal, ¿no? Hasta nos acostumbramos a ver las imágenes, y a pesar de las protestas que hay en muchas partes de la sociedad civil, en muchas ciudades y estados, y no hay nada por el momento que impida a la clica de Netanyahu seguir con esta aberración y con esta carnicería. Así que hagamos algo para que esta carnicería termine de una vez por todas y que el proyecto sionista sea un mal recuerdo. Pues muchas gracias por tus palabras. Ojalá nos oiga muchísima gente. Y bueno, cada uno en lo que pueda, haciendo boicot a productos israelíes, saliendo en manifestaciones. Yo, por ejemplo, llevo una camiseta que ayuda a la campaña de profesores que se están manifestando en Cataluña y creo que en el resto del Estado español habitualmente, para denunciar el genocidio en Gaza y todo lo que está pasando en Palestina. Así que nada, si veis cualquier forma de ayudar, ya sea poca o mucha, si es mucha, mejor, pero aunque sea poca, toda ayuda es bienvenida y como se dice siempre, un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Así que entre todos, todas y todes, pues debemos hacer presión para que se deje de matar gente en Palestina. ¿Tienes Viva algo más Palestina que decir? libre. Y viva la Palestina libre, del río al mar, y libre de todo colonialismo y imperialismo. ¡Viva! Creo que ya no podemos decir nada mejor para acabar. Muchas gracias por haber venido, Liliana. Muchas gracias a todos y todas y todes por habernos escuchado. Y hasta pronto. ¡Areu, areu!